Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, en esta oportunidad, gloria al nombre del Señor, vamos a hablar la lección número 7, una nueva familia, la iglesia. Amén. Sabemos, amados hermanos, que cada uno de nosotros, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, cuando usted hizo la oración de fe para aceptar a Cristo en su corazón, usted pasó a convertirse o a ser parte de una familia, de una nueva familia, como dice la lección. ¿Amén? Y esa es la familia en Cristo. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos, ¿no? O hermanas. Y usted podrá decir, pero ¿por qué nos llamamos hermanos o hermanas? Hay un respaldo acá que lo vamos a ver más adelante. ¿Amén? Dice acá la palabra del Señor. A, definición y conceptos. Al hablar de la iglesia no estamos refiriéndonos a ningún edificio o templo, sino a personas que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Entonces, la iglesia no son estas cuatro paredes, ¿no? Nos da a entender en esta mañana. No es un edificio hecho por manos de hombres, gloria al nombre del Señor. Y sigue diciendo acá, por otro lado, la palabra griega en el Nuevo Testamento traducida por iglesia es eclesia, que significa congregación de llamados, es decir, los que han sido llamados por el Señor. Por otro lado, encontramos dos acepciones de la palabra iglesia, que pudiéramos llamar las dos dimensiones de la iglesia. Y ahí vamos a encontrar, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, que existe una iglesia universal y que existe una iglesia local. Ahora yo le pregunto, ¿usted parte de qué iglesia es? ¿De la local o de la universal? A ver, vamos a leer, lea un momentito ahí, el concepto de la iglesia universal y el concepto de la iglesia local. Ahí lea un momentito, así una mirada veloz, una leída veloz. Mano David, cae hojitas, hermano. Va, ahí. ¿Ya? Rápido nada más. ¿Ya leyó? ¿Ya leyó el concepto de la iglesia universal y el concepto de la iglesia local? ¿Usted a qué pertenece? ¿Ah? A las dos. Usted es parte de una iglesia local y la iglesia local pertenece a la iglesia universal. Amén. Dice la iglesia universal. 1. La iglesia universal o invisible está compuesta por un conjunto de personas regeneradas por la obra del Espíritu Santo, basándose en su fe puesta en Jesucristo como Señor y Salvador. La iglesia universal o la iglesia invisible está compuesta por diferentes personas en diferentes años y tiempos en la cual aceptaron a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Amén. Esa es la iglesia universal. Por ejemplo, en Italia, en Chile, en el Cusco, en diferentes tiempos hubo gente que aceptó a Cristo en su corazón. Y de repente nosotros no lo conocemos, no sabemos. Ellos son parte de una iglesia universal, así como nosotros somos parte de la iglesia universal o la iglesia invisible, la iglesia que nosotros no lo vemos, porque nosotros estamos aquí. Pero hay gente en otros países, en otros años atrás, que aceptaron a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ellos son la iglesia universal. Y 2, la iglesia local o visible, conformada por el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar determinado con diferentes fines. Entonces, nosotros somos parte de una iglesia local. Usted hoy en día es parte de la iglesia local llamada Antorcha Encendida. Hasta el día de hoy usted congrega en este lugar y usted es parte de nuestra iglesia local.
Por ejemplo, ahorita no podemos verlo, pero de repente en otras iglesias también están haciendo clases de escuela dominical. Ellos son parte de su iglesia local, pero a la vez pertenecemos todos a la iglesia universal, porque todos tenemos el común denominador de que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y acá dice que la iglesia se reúne con fines. El principal fin de cada uno de ustedes y de mi persona y de las personas que nos reunimos en una iglesia no es para conocer gente, no es para tener una amistad con una persona, no es para conseguir un esposo, no es para conseguir un buen trabajo, no es para coinonizar nada más. El primer propósito en el cual usted y yo debemos tener en cuenta que reunimos en una iglesia es porque buscamos adorar el nombre de Dios. Amén. Esa es nuestra prioridad por la cual nosotros nos congregamos en una iglesia. Porque sabemos que en una iglesia usted va a encontrar personas, hermanos, hermanas, que de corazón limpio vienen a buscar la presencia de Dios. Y también, amados hermanos, es un lugar donde se instruye en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, hay una instrucción de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando usted quiere que su niño o su niña aprenda a leer, aprenda a escribir, usted no lo va a mandar a un lugar que no sea la escuela, porque ahí hay maestros capacitados para que le enseñen a su niño a leer y escribir, le enseñen la matemática, le enseñen la ciencia y tecnología, le enseñen otros cursos, gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que este lugar, la iglesia, donde usted reúne, donde usted está presente hoy en día, viene a que se le instruya de la palabra de Dios. Y si usted no viene con esa intención de ser instruido de la palabra de Dios, está perdiendo su tiempo en la iglesia. Porque acá venimos a regenerarnos día a día, venimos a cambiar nuestra forma de vida, venimos a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Con los buenos consejos? No, con la palabra de Dios. ¿Usted quiere aprender cómo ser un buen hijo? Vaya a la palabra de Dios. ¿Usted quiere aprender a cómo ser una buena esposa, un buen esposo? Vaya a la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cómo ser un buen pastor, un buen evangelista, un buen maestro? Vaya a la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber cómo agradar a Dios? Vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces, a la iglesia se viene a ser instruidos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, para un día llegar a obtener esa preciosa promesa de estar delante de Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. También dice que venimos a tener comunión unos con otros. La comunión es parte de la unidad que Cristo pide de su iglesia. Tenemos que tener, amados hermanos, ese amor de Dios, esa comunión, esa confraternidad de Dios. El testimonio y también el servicio. ¿Por qué testimonio? Si estamos andando en Cristo, si estamos tiempo y años en las cosas de Dios, nuestro testimonio poco a poco tiene que ir cambiando. Porque la gente va a ver un cambio en nosotros, va a ver que nosotros somos diferentes. Si antes éramos mentirosos, éramos renegones, éramos criticones, estando en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, siendo instruidos por la Biblia, nuestro testimonio tiene que ir cambiando de a pocos. Tal vez en otros de una manera radical cambie y gloria a Dios por eso. Pero la mayoría de gente cambiamos poco a poco. Porque poco a poco a veces también vamos buscando de las cosas de Dios. Esto me gusta, esto no. Esto acepto, esto no. Esto quiero, esto lo dejo. Eso ya depende del cristiano. Por eso hay mucha gente, muchos cristianos, amados hermanos, que pueden estar años en las cosas de Dios, pero nunca han cambiado. Siguen igual. Porque no han dejado que Dios, a través de su palabra, los vaya instruyendo. Y el servicio. Tenemos que ser personas que también brindemos servicio, no solamente entre nosotros o a los que nos conviene, sino a todos. Lo que se hizo, por ejemplo, en la espalda de la iglesia, es parte de nuestra adoración a Dios y del servicio que nosotros podemos dar. Hay gentes profesionales acá y gracias a ellos también han puesto, amados hermanos, su profesión, su oficio al servicio de la comunidad. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver, entonces ya sabemos que hay dos, por así decirlo, ¿no? Descripciones de la iglesia, la universal y la local. La relación de la iglesia con Cristo. ¿Qué relación guarda la iglesia con nuestro Señor Jesucristo? Dice, la palabra de Dios usa tres figuras para describir la relación de la iglesia con Cristo.
1, 2, 3. Primera de Corintios 3:9, el versículo 11, versículos 16 y 17 y Mateo 16:18. La segunda figura, Primera de Corintios 12:3 y Efesios 1:22 y 23. 3. Segunda de Corintios 11:2 y Efesios 5:20 al 24 al 25 y 31 y 32. A ver, vamos con el número 1. ¿Cuál es la primera figura o simbolismo que tiene la iglesia con Cristo? Primera de Corintios 3:9. Si alguien lo encontró, puede dar lectura. Y si lo encuentro yo antes, lo leo. Lea, hermanito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Versículo 11. (16 y 17). Amén. Y vamos a Mateo 16:18. Ya nos estamos dando cuenta cuál es la figura o el simbolismo que Dios da en relación de la iglesia con Cristo. ¿Qué dice, hermanito? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la primera figura o simbolismo que Dios, amados hermanos, hace en relación de la iglesia con Cristo es de que nos compara a que somos un edificio. Amén. Y que debajo de ese edificio hay un fundamento. Y ese fundamento es Cristo, es la roca. Amén. Si es que una casa no tiene buenas bases, no tiene buenos fundamentos, no va a durar mucho tiempo. Puede caerse, puede derrumbarse. Para eso se necesita tener buenas bases, ¿no? Tener profundidad de bases. Gloria al nombre del Señor. Y si nosotros relacionamos eso, ese simbolismo de un edificio que no tiene buena base, y lo relacionamos con un cristiano, sí, acá hay hojita, hermanita. Si nosotros relacionamos eso, gloria al nombre del Señor, con un cristiano que se aparta y vuelve al mundo, podemos darnos cuenta de que ese edificio no tenía buenas bases, no tenía a Cristo como su base, como su fundamento. Porque difícilmente un cristiano que está fundamentado en la roca va, amados hermanos, a volverse al mundo. Podremos tener desánimos, podremos tener desalientos, podemos tener tiempos en los cuales tal vez no quisiéramos ya continuar en las cosas de Dios, pero apartarnos y volver a practicar el pecado que antes hacíamos, antes de tener a Cristo, difícilmente un cristiano que tenga como fundamento a Cristo va a retroceder. Pero uno se debe dar cuenta, no solamente en nuestra iglesia local, porque yo me imagino que usted tiene otros hermanos en Cristo en diferentes iglesias, ¿no? En diferentes lugares, tal vez por el internet usted se comunica con alguna persona en otros países y habla y ven, y de un momento a otro esa persona vuelve al mundo, vuelve a practicar las cosas del mundo, o sea, deja a Cristo, en otras palabras, retrocede y vuelve atrás. ¿Qué pasó? Nos podríamos preguntar. ¿Quién fue su fundamento? ¿Quién era su fundamento? ¿En qué estaba fundamentado? Como me decía una hermana, gloria al nombre del Señor, yo creo que mi vida, el tiempo que estuve en la iglesia, era una vida de religiosidad nada más. Porque si me hubiese acontecido esto y yo hubiese seguido adelante sin importarme nada, solamente agradar a Dios, hoy no estaría en el lugar en el que estoy. Pero nunca es tarde, le decía, para volver nuevamente, como se dice, a tomar fuerzas en Cristo y volver. Pero no sé si a usted le ha pasado y se ha dado cuenta que hay cristianos que cuando se apartan, pocos son los que vuelven a regresar. La mayoría se queda en esa condición nuevamente, retrocede y poco a poco las cosas del mundo van minando, entrando y entran en un momento en el cual pareciera que nunca conocieron a Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos,
a que nuestro fundamento verdaderamente esté en la roca, esté en Cristo, no esté nuestra mirada en el hombre ni en la mujer, sino en Cristo, y nuestro fundamento sea realmente nuestro Señor, porque cada uno de nosotros somos edificios, en el cual cada uno de ustedes, los que están acá presentes, ha puesto un fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Debe de ser Cristo. Amén. Y bien lo decía la palabra del Señor en Mateo, donde conversaba nuestro Señor Jesucristo con Pedro, ¿no? Donde Él le decía, tú eres Pedro, le decía, ¿no? Y sobre esta roca, no le decía que Él era la roca, sino que se refería a Él mismo, a Jesús mismo. Sobre esta roca, le decía, edificaré mi iglesia. O sea, sobre Cristo, la iglesia está fundamentada. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el primer figura o simbolismo es que es un edificio y el fundamento es Cristo. Dice, en esta figura el énfasis es puesto sobre el fundamento de la iglesia, que es Cristo, y la morada de Dios en ella por su Espíritu Santo. 2 Corintios 12:13. Si nosotros leemos ahí, amados hermanos, vamos a encontrar de que otra figura o simbolismo es de que tiene que haber un solo espíritu, un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Vamos a buscar 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 1:22 y 23. Dice la palabra del Señor, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al nombre del Señor. Aquí el énfasis es puesto en relación vital de la iglesia con Cristo, donde la iglesia tiene que reconocer de que su fundamento es Cristo y su cabeza también es Cristo, y que ella depende de Él. O sea, la iglesia depende de Cristo. También muestra que la iglesia está llamada a continuar la obra redentora de Cristo en la tierra, porque ella es su cuerpo y Él es su cabeza. Si Cristo tenía compasión de las almas, la iglesia también tiene que tener compasión de las almas. Si Cristo salía y predicaba la palabra del Señor, enseñaba la palabra del Señor, la iglesia también tiene que salir a predicar la palabra del Señor. Si Cristo, amados hermanos, tenía ese amor desmedido, desinteresado por las almas perdidas y las veía como ovejas sin pastor, así la iglesia también tiene que tener ese amor desinteresado por las almas y verlas a las almas que necesitan un pastor de pastores. Amén. Gloria al nombre del Señor. 3. Segunda de Corintios 11:2. Dice la palabra del Señor, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Efesios 5:24, otro simbolismo en relación de Cristo, de la iglesia con Cristo. Efesios 5:24 y 25 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo, se entregó a sí mismo por ella. Entonces, otra figura, otro simbolismo en relación de Cristo con la iglesia, en el nombre del Señor, es el matrimonio, es otro simbolismo. ¿Amén? Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, y amados hermanos, sobre todo los que son casados son aquellos que más van a entender de aquella persona que es soltero o soltera, gloria al nombre del Señor. Porque dentro de un matrimonio hay un respeto, ¿no? Del esposo hacia la esposa. Hay un amor. Hay, amados hermanos, un lazo en el cual son unidos. Y por ello hay amor, hay fidelidad, hay respeto, hay consideración, hay sumisión. Hay, amados hermanos, cuidados, y ese es, amados hermanos, uno de los misterios o simbolismos que se relaciona de Cristo con la iglesia. Así como el esposo tiene cuidado de su esposa, de tratarla bien, de honrarla,
y la esposa también, de poder sujetarse, de amar y respetar a su esposo, esa misma relación hay entre Cristo y la iglesia. Cristo cuida a la iglesia y la iglesia tiene que respetar, en este caso, a Cristo. Tenemos que honrarle con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro tiempo, amados hermanos. Esa es la relación que tiene la iglesia con Cristo en cuanto a lo que es la figura del matrimonio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, el énfasis en esta figura es el amor recíproco entre la iglesia y Cristo y señala a la unión final en el cumplimiento del plan de la redención. Amén. Entonces hay una unidad. ¿Qué matrimonio que se case no está unido? ¿Qué matrimonio que se case se casaron por conveniencia y no por amor? Uno se casa por amor, porque lo ama, porque quiere pasar el resto de su vida con esa persona. Así también Cristo. Cristo quiere que estemos con Él el resto de nuestras vidas, en este mundo y cuando muramos. Amén. Gloria al nombre del Señor. C. Vamos a ver la naturaleza de la iglesia local. Punto número 1 dice, solo deben ser miembros de la iglesia local los que son miembros de la iglesia universal, por haber experimentado el nuevo nacimiento. Entonces, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, como hemos visto en un comienzo, pertenece a la iglesia universal y por ende pertenece a una iglesia local. En este caso usted pertenece a la iglesia de la antorcha encendida. 2. La relación del creyente con la iglesia refleja su relación con Cristo y como cada creyente reconoce en cada otro a un hermano en Cristo, todos los miembros de la iglesia están en un lugar, en un plano de absoluta igualdad. Vamos a Mateo 23. Gloria al nombre del Señor. Mateo 23, versículo 8 y versículo 9. Ahí vamos a encontrar el por qué es de que nos llamamos hermanos. Porque de repente se le ocurrió al fundador de la antorcha o al fundador del movimiento, se le ocurrió que se llamen hermanos. No, todo tiene un fundamento y el fundamento es Cristo. Nuestra base es la Biblia. Y acá vamos a ver por qué es que nos llamamos hermanos. ¿Qué dice 23, versículo 8? Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Era una conversación entre Jesús, los escribas y fariseos. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces Jesús mismo, Él estaba diciendo a los escribas, a los fariseos y aún a nosotros, a la iglesia de hoy en día, y si es que Cristo no viene, a los que vendrán, a una nueva generación, les está diciendo que no se llamen maestros, sino que se llamen hermanos. ¿Amén? Entonces por eso es que nosotros llamamos hermana Marianela, hermana Isela, hermano Mario, ¿no? Hermano, porque Cristo nos dijo que nos llamemos hermanos, por la igualdad que debe haber en cada uno de nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y no hay lugar en la iglesia para ningún tipo de discriminación. Todos somos hermanos. Gloria al nombre del Señor. 3. El objeto de la iglesia local es la gloria de Dios en el establecimiento de su reino, tanto en los corazones de los creyentes como en el mundo. Aquí hay 5 puntos principales en el cual la iglesia tiene como objetivo promover. Ya lo hemos mencionado, pero vamos a mencionarlos otra vez. Y vamos a Efesios, el capítulo 1. Efesios 1. Versículo 5 y versículo 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11 y versículo 12. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
El objetivo, amados hermanos, en el cual nosotros como iglesia local estamos, el número 1 dice, la adoración unida. Si cada uno de nosotros, cuando va a haber los diferentes cultos establecidos dentro de la iglesia, martes de oración, jueves caballeros o damas, sábados jóvenes, domingos escuela dominical, por la tarde el culto central o de misiones. Si nosotros, amados hermanos, entendemos y somos guiados e instruidos de que nosotros venimos a la iglesia para realizar una adoración unida, entonces todo va a ser diferente. Usted tiene que venir desde su casa preparándose, pensando que va a llegar a un lugar, en este lugar, la iglesia acá en Carlos Vice, y usted viene con el propósito de darle su mejor adoración a Dios, de darle su mejor entrega a Dios, porque la adoración es una entrega que usted hace. Usted adora a Dios de diferentes formas, pero la mejor adoración que nosotros podemos darle a Dios es nuestra entrega, nuestra búsqueda, nuestra consagración. En otras palabras, usted tiene que venir con la mentalidad que viene a la iglesia a adorar a aquel que se merece la alabanza, a adorar a aquel que se merece su adoración. Usted, amado hermano, amada hermana, gloria al nombre del Señor, si tal vez antes no lo ha hecho por desconocimiento, ahora uno le dice, ¿no? Vaya preparándose. Tal vez esté en su casa, la rutina del día, trabajo, quehaceres, ir al colegio, universidad, preparar alimentos, lavar la ropa, tantas cosas que hay. Pero al menos los días que hay culto, martes, jueves, sábados, domingos, ya 5 de la tarde, usted ya está con esa mentalidad. Hoy día hay culto de oración, hoy día hay culto de caballeros, culto de jóvenes, culto del día central, del día domingo. Usted ya va preparando su mente y eso se va a hacer un hábito en usted. Y usted cuando va a entrar a la casa de Dios, usted va a entrar con una expectativa de recibir una bendición de parte de Dios. Pero si usted no se programa, usted no se proyecta, usted no se mentaliza de que va a venir a la iglesia porque tiene que venir a adorar y a reverenciar y a agradecer a Dios, usted como entra va a salir. Si entró preocupado, va a salir preocupada. Si usted entró triste, va a salir triste. Si usted entró con problemas, va a salir con más problemas. Pero si nosotros comenzamos a ver nuestro tiempo y nuestra adoración dentro de la iglesia, que va a ser algo diferente, créanmelo, cosas extraordinarias nuestros ojos van a ver. Porque ya nosotros venimos proyectándonos a que la presencia y la gloria de Dios va a estar en ese culto. Y no por uno nada más, sino por todos los que vamos proyectándonos y diciéndonos, voy a llegar a la iglesia del Señor y voy a dar mi mejor adoración. Pero si algunos no vienen con esa intención, pero la mayoría sí lo tenemos, se va a contagiar. Pero si es al contrario, algunos venimos con esa intención de adorarle y de sentir la presencia de Dios, y la mayoría no viene con esa intención, nos van a contagiar. Y en lugar de salir edificados, vamos a salir tristes, derrotados. Y eso es lo que el diablo le gusta, que una iglesia siga en esas situaciones, en esas cosas. Así que yo le recomiendo, de ahora en adelante, usted vaya pensando y diciendo, voy a llegar a la iglesia y voy a dar mi mejor adoración. Y la mejor adoración es su vida. El mejor sacrificio es su vida. Es llegando a la iglesia un martes o un jueves y venir dispuestos a sentir de la presencia de Dios. Pero eso no se logra así nada más. Eso se logra cuando uno va pensando que va a llegar a la iglesia a sentir la presencia de Dios, a alabarle con todo su corazón. Así sea un culto de hogar, así sea un aire libre, así sea acá en la iglesia, en el lugar que usted disponga a ir, vaya proyectándose. Voy a ir a dar mi mejor adoración a Dios. Y lo más precioso e importante es de que Dios ve su disposición. Y al ver su disposición, Él va a obrar. Amén.
2, la oración unida. Los martes, por ejemplo, que hay culto de oración, culto de alabanza, de búsqueda. Usted no puede venir callado, no puede venir con esa actitud. Mejor dicho, no debería venir con esa actitud, pero muchos de ustedes vienen con esa actitud, de estar adormecidos en el momento de la oración. Es un momento donde usted tiene que estar clamando. Si no se sabe la alabanza, glorifique a Dios. Si no se sabe la letra, si de repente lo están cantando muy rápido y usted no lo sabe, usted glorifique la presencia de Dios. La intención de que usted entre en ese ambiente, en ese ambiente de adoración, de alabanza, de oración. Yo les digo esto con mucho amor, con mucha consideración y respeto. Cuando hacemos los martes del culto de oración, lo hacemos acá, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué hermanitos o hermanitas se ponen para este lado? Si saben que el día martes todos estamos aquí. Ha habido ocasiones, no sé si usted se ha dado cuenta, que usted ha encontrado todas las sillas acá y ninguna silla acá, o las hemos puesto arriba o bien pegadas atrás. Pero nunca falta un hermano que va y coge la silla y la pone para este lado. Yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué se hace eso? Si queremos estar en unidad, si queremos estar juntos para buscar y sentir la presencia de Dios. Con todo respeto y con todo amor y cariño, cuando usted, amados hermanos, venga los días martes, póngase en este lado. Y no me diga que no hay espacio, porque sí lo hay. A veces hay sillitas que están acá adelante, o atrasito, o aquí. No se ponga para este lado, porque lo que usted viene a hacer es causar sin querer o darse cuenta, como dice, de repente está sin querer o darse cuenta, no es su intención, dar la contra a los que están acá. Y el diablo se aprovecha de esa situación. Así que mi recomendación, como hermana en Cristo que los ama y los estima, póngase para este ladito. Si llegó tarde, aunque sea atrasito, pero esté en este grupo, estemos juntos para buscar y sentir la presencia de Dios. Amén. Entonces esa es la oración unida. Esa es la oración que queremos lograr, iglesia. De todos unidos, buscar y sentir la presencia del Señor. C, el cuidado y exhortación mutuos. No sé si a usted le ha pasado, pero en alguna oportunidad tal vez ha venido algún hermano, algún líder, hasta a veces un niñito, a decirnos algo, a que tengamos cuidado en algo, o a hacernos ver nuestro error, gloria al nombre del Señor. Y uno tiene que recibir la exhortación con mucho cariño, porque si alguien nos está corrigiendo, es porque quiere que nosotros cambiemos, que seamos mejores. No, tal vez en el momento como que nos duele o nos choca, ¿no? Que nos quieran corregir. Pero si uno se pone a pensar, la exhortación hace cambiar de actitud. El padre, cuando ve en su hijo una actitud negativa, no se queda callado, lo corrige, le habla, a veces hasta lo castiga con algo. Así también en la iglesia, cuando un hermano ve una actitud en usted que no está correcta, no está bien, si lo ama, si tiene el amor de Cristo, le va a decir las cosas. Pero si no lo ama, no lo estima, que se pierda, pues, ¿no? Pero porque vemos y sentimos el amor de hermanos o hermanas, es que Dios nos corrige a cada uno de nosotros. Y el corregir, el que nos corrijan es bueno, es buen indicio de que queremos agradar a Dios. Y a la persona a quien es corregida, acepta. Está bien, tengo que cambiar, tengo que meditar, tengo que dejar esto, tengo que hacer lo otro, porque es para el bienestar propio de cada uno de nosotros. D, la instrucción en la palabra de Dios. Hermanos, a la iglesia se viene para ser instruidos por este precioso libro que usted lleva en su cartera, en su mano, en una bolsita, en una mochila, tal vez en su celular. Pero esta es la mejor instrucción del cristiano. El cristiano que quiere ser salvo, que quiere llegar a la presencia de Dios, se deja instruir por este manual. Si usted no quiere llegar a la presencia de Dios, va a conducir su vida conforme a usted le parezca, no conforme a la palabra del Señor. El testimonio al mundo, gloria al nombre del Señor. Es muy importante, amados hermanos, que nuestro testimonio cada día sea mucho mejor, ¿no? Si antes de repente alguien pensaba que nosotros éramos muy mentirosos o muy enojones, o rápido hablábamos, o rápido dábamos nuestra opinión, ese testimonio tiene que ir cambiando.
Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Eso se logra exhortándonos y dejándonos guiar por la palabra del Señor. 4. La ley de la iglesia es la voluntad del Señor Jesucristo, revelada en su palabra escrita y por la guía del Espíritu Santo, lo que resulta en una vida de santidad y de amor. Gloria al nombre del Señor. Esa es lo que es la voluntad de nuestro Señor, que nosotros tengamos una vida de santidad y una vida de amor. ¿Amén? D. La unidad en la iglesia. Voy a leer esta parte y aquí hay 3 versículos que vamos a poder ver. Dice: Dios pone mucho énfasis en la unidad que debe haber en la iglesia de Cristo. Aunque podemos ser de diferentes culturas, sociedades o razas, todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo y hechos miembros del mismo cuerpo. Por lo tanto, hay una unidad orgánica indestructible que trasciende las diferencias y errores humanos y que se debe reflejar en nuestras relaciones de unos con otros. Acá hay 3 bases bíblicas con 3 preguntas. Dice la primera pregunta: ¿cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos? En Juan 13, versículo 34 y 35. A ver, vamos a ir a nuestras Biblias. Juan 13. Juan 13, del 34 al 35. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, pide de que si alguna persona se considera un discípulo de Jesús, tiene que tener amor. Así hablen mal de mi hermana, así hablen mal de usted, hermano. Así mi jefe se vaya en contra de lo que yo creo, así su jefe vaya en contra de lo que usted cree. Así mi esposo me critique por cómo yo soy o me he visto, así su esposo le critique. Usted tiene que amar. Es una característica, es la esencia del cristiano, el tener amor en su corazón. Y ese amor solamente lo puede poner Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Pero ¿cómo yo voy a amar a esa persona a quien yo le demuestro cariño, a quien yo le demuestro sinceridad y me trata mal? ¿Cómo yo voy a amar? Tienes que pedirle a Dios, porque solamente Dios produce ese amor en tu corazón. Porque qué fácil es cuando nosotros amamos a alguien y esa persona también nos ama. ¿Qué recompensa hay? La recompensa uno la va a tener cuando hay personas que tú le demuestras amor, cariño, confianza, solidaridad, aprecio, pero no te pagan con la misma moneda. A esas personas tú tienes que amar. Demostrarles que realmente tú sí tienes el amor de Dios. Demostrarle que tú realmente has nacido de nuevo. Que realmente tú tienes a Cristo en tu corazón. Y que Dios está haciendo la obra regeneradora en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Entonces, la característica, la esencia del cristiano es que el cristiano sabe amar. Tiene amor. O sea, tiene a Dios, porque Dios es amor. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces el mandamiento del Señor Jesucristo a sus discípulos en Juan 13, 34 y 35 es que nos amemos unos a otros. Gloria al nombre del Señor. Usted se ha dado cuenta, y muchas personas predican también y enseñan, de que una de las características de Dios es el amor, como lo tiene una madre por sus hijos. Porque una madre, por más que el hijo lo trate mal, por más que el hijo sea desobediente, por más que el hijo sea rebelde, por más que el hijo haga todo lo que pueda hacer, la madre siempre está ahí para sus hijos.
Algo así se asemeja el amor de Dios para con nosotros. Usted tiene que amar. Usted no tiene que decir que ama. Yo te amo, hermano, yo te amo. Usted demuestre que ama. Porque las palabras se lo lleva el viento, pero las acciones quedan y perduran. Amén. 2. ¿Qué pidió fervientemente el mismo Señor en su oración en Juan 17, 20 y 23? Vamos a ver. Juan 17. Ahí encontramos una preciosa y poderosa oración que nuestro Señor Jesucristo realiza, amados hermanos, por sus discípulos. Dice, 17, 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces nuestro Señor Jesucristo, fervientemente, de corazón, gloria al nombre del Señor, oraba por sus discípulos para que ellos sean uno en Cristo. Así también tiene que ser nuestra oración. Si estamos y pertenecemos en una iglesia local, Señor, que todos seamos uno en ti. Que desde los más pequeñitos hasta los más ancianos tengamos un mismo sentir, haya una unidad, seamos uno. Pensemos todos en adorarte, pensemos todos en servirte. No haya entre nosotros divisiones, no haya entre nosotros críticas, no haya entre nosotros murmuraciones, no haya chismes entre nosotros, no haya ofensas, no haya palabras de doble sentido, palabras que puedan herir la vida del que está diciendo y del que está escuchando o de los que están escuchando. Entonces, amados hermanos, esa era la oración ferviente que Jesús hace y nos deja como ejemplo para que nosotros que estamos escuchando hoy en día la palabra del Señor, pidamos que seamos uno en Cristo. Pero para llegar a ser una unidad, para llegar todos a tener un mismo pensar y un mismo sentir, gloria al nombre del Señor, nos va a costar. ¿Por qué nos va a costar? Porque todos y cada uno de nosotros somos de diferente edad, somos de diferente sexo, somos de diferente condición, somos muchos de diferentes culturas también. Y para llegar a ser una unidad nos va a costar. Pero lo único que Dios pide es que nosotros oremos para llegar a ser uno solo en Cristo, como lo fue Jesús, como lo es Dios con Jesús. Y si Jesús, siendo Jesús, oraba y pedía que sus discípulos sean uno en Él, gloria al nombre del Señor, ¿cuánto más nosotros también tenemos que pedir? ¿Usted cree que un adolescente va a pensar igual en servir a Dios que una persona adulta? Difícil, hermana, el adolescente tiene otra mentalidad. ¿Usted cree que un niño va a pensar en servir a Dios como piensa un anciano? Difícil, hermana, el niño quiere jugar nada más. Pero esa tiene que ser nuestra oración. Que a pesar de su edad, del niño, del adolescente, del adulto, podamos tener un mismo sentir, de que la prioridad es estar un día delante de Cristo, obtener el regalo de la salvación. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Todos aquellos, gloria al nombre del Señor, que estamos dentro de una iglesia, qué bueno fuera que todos tuviéramos la misma edad. Entonces estamos maduros en pensar. Pero no, la iglesia está constituida por niños, adolescentes, jóvenes más adultos, ya adultos, algunos ancianos. Pero para llegar a tener una unidad en Cristo nos va a costar. Pero si nosotros nos dejamos guiar por la palabra y con la ayuda de Dios instruimos a nuestros niños, instruimos a nuestros adolescentes, van a tener también el mismo sentir, así como lo hubo en Cristo. Amén, gloria al nombre del Señor. Y 3, ¿a qué se nos exhorta en Efesios 4? Vamos a Efesios 4. Del 1 al 6. Leo, dice: yo pues preso en el Señor, decía el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo que más podemos recalcar acá, amados hermanos, es de que el Señor Jesucristo, a través de Pablo, en el libro de Efesios, nos exhorta que nosotros debemos andar con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos, teniendo paciencia y solícitos en guardar la unidad. ¿Será difícil esto? ¿Será difícil soportarnos? ¿Será difícil tener paciencia? ¿O es fácil? No, yo tengo paciencia, dicen algunos. A mí me acuerdo de un video que veía Damaris cuando era pequeña. Decía, un gusanito decía, ¿no? Cualquier adjetivo decía, esto caracteriza a mi familia. Por ejemplo, decía, la paciencia caracteriza a mi familia. ¿Usted podrá decir eso? En mi familia todos somos pacientes. Sabemos esperar. Difícil, hermano. Gloria al nombre del Señor. Es una característica suya el poder soportar. De repente una persona que es nueva, ¿no? Desconoce. Y a veces quisiéramos, ¿no? Ya que madure en las cosas de Dios para que pueda tener un servicio diferente en la iglesia. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos, amados hermanos, que andar en toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia, soportar con paciencia y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Usted tiene que estar solícito a guardar la unidad de la iglesia, la unidad como iglesia que somos, como misión que somos. Gloria al nombre del Señor. Amén. El énfasis en 1 Corintios 12, 13 al 27 es la unidad e interdependencia entre los miembros del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros y debemos vivir en unidad y en amor. Gloria al nombre del Señor. Usted de repente, me acuerdo la prédica de un pastor cuando recién estaba yo congregando en una iglesia y decía, ¿no? El pastor, que cuando hay personas o cristianos creyentes ya tal vez con algún liderazgo, con algunos años de experiencia, gloria al nombre del Señor, porque la experiencia uno lo obtiene por el tiempo y los años, ¿no? Es como cuando usted va a buscar algún trabajo y dice, en experiencia mínima 2 años, ¿no? Experiencia mínima 1 año, o experiencia mínima en estos temas o en estos puntos. Y a veces la persona recién está acabando la universidad y no tiene nada de experiencia, 0 experiencia, ¿no? Algo así decía este pastor en su prédica. Hay hermanos que ya tienen años en las cosas del Señor, pueden ser pastores, pueden tener algún liderazgo, ser maduros ya en la fe, y comienza a llegar gente nueva, gente que tal vez no conocen nada de las cosas de Dios. Y ese pastor o ese líder no se acuerda cuando él también llegó a la iglesia y tenía las mismas imperfecciones que esa personita nueva que está llegando a la casa del Señor, que hay que instruirlo, que hay que cogerlo de la manito como niño de kinder, de inicial, ¿no? No, mira, esto no es así, esto tienes que cambiar, esto tienes que dejar, esto te falta, y poco a poco, o sea, tener paciencia. Una de las características de un siervo de Dios es tener paciencia para con los miembros, en cómo ir formándolos día a día, cómo ir haciendo que esa persona avance en su vida espiritual y pueda en un futuro ser realmente una persona madura y pueda estar al servicio de la obra. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguir. Toca la E, la diversidad dentro de la iglesia. El punto D tiene que ver con la unidad en la iglesia. Ya, hermanitos, Cristo nos llama a ser uno. Es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de la iglesia hay diversidad por las diferentes personas que congregamos dentro de la iglesia. Y hace una comparación, amados hermanos, en el libro de Romanos. Vamos a Romanos,
Vaya buscando, yo leo acá, dice, la contraparte de la unidad del cuerpo de Cristo es la diversidad de funciones dentro de él, de la misma manera en que hay diversidad de funciones dentro del cuerpo humano. Ahí en Romanos vamos a encontrar, amados hermanos, cómo es que Dios compara a la iglesia también, por así decirlo, con el cuerpo humano. Si yo, por ejemplo, pidiera a un hermano que se ponga de pie y le pidiera a otros hermanos que me digan qué parte de su cuerpo tienen, van a comenzar a mencionar. ¿Me pueden mencionar las partes de su cuerpo? A ver. La cabeza, los brazos, las piernas, el estómago. ¿Qué más? Los ojos. ¿Qué más tiene usted? Los pies, ya ojos, ya dijeron. Nariz, boca, lengua, ¿no? Y comenzaríamos ya de repente hasta por órganos internos, ¿no? Páncreas, hígado y todo lo demás. Así, amados hermanos, se compara a la iglesia. La iglesia es como un cuerpo, dice la palabra del Señor. Y el cuerpo tiene miembros, ¿no? Vamos a Romanos 12, 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, claro, ¿no? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y si nosotros, amados hermanos, entendemos de que no todos son para ser pastores, de que no todos son para ser presidentes de jóvenes, que no todos son para ser tesoreras o tesoreros, entonces, amados hermanos, vamos a entender y comprender de que no porque no soy pastor, no sirvo a Dios, o no porque no soy tesorera, o no soy diácono, no sirvo a Dios. Todos tenemos diferentes funciones. Lo importante es saber en qué nosotros podemos servir en la obra de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay cargos que son para que estén al frente, estén dirigiendo, pero hay otros cargos que son para estar de repente en banca o de repente haciendo la labor afuera. Lo importante, hermanito, usted no nos afanemos en tener cargos. Lo importante es de que nosotros, o que Dios sepa que nosotros lo amamos y si Él quiere honrarnos dándonos algún privilegio, algún cargo, pues seremos las personas más felices en servir a Dios en la área o en el cargo que Dios decida ponernos en nuestras vidas. Pero hay muchos cristianos que se afanan por tener un cargo y a veces hay hasta competencias. En iglesias compiten de repente por ser el líder de los jóvenes. A veces compiten por ser de repente el líder de las damas o de los caballeros. Si es que ya estamos en competencia, desde ahí ya estamos mal. Porque uno no debe servir a Dios por competencia, sino porque ama servir a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces en Romanos 12, 4 y 5 se nos enseña que los creyentes son miembros de un solo cuerpo. 2. 1 Corintios 12, 18. 1 Corintios 12, 18. ¿Quién determina la función o ubicación de cada creyente dentro de la iglesia según 1 Corintios 12, 18? El pastor, hermana, el pastor pone el cargo. El pastor decide quién es el diácono, la esposa del pastor decide quién es el presidente de jóvenes, el diácono decide quién es la tesorera. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hay una voluntad de Dios, la cual, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, cuando hay hermanos o hermanos dentro de una iglesia, que se ve su actitud de servicio, que se ve su esfuerzo en estar en la iglesia, en estar en un ayuno, en estar en una vigilia, en estar en una salida, en que le gusta enseñar, en que le gusta compartir,
en que se esfuerza, amados hermanos, y se le considera en algún cargo, gloria al nombre del Señor, es porque esa persona, tal vez sin querer, amados hermanos, está sirviendo a Dios. ¿Y por qué no darle esa oportunidad? Y como también a veces nos equivocamos en poner a personas en algún cargo. Y es ahí, amados hermanos, donde uno también tiene que reconocer delante de Dios que uno se equivoca. Amén. Cuando usted tenga algún cargo dentro de la iglesia, dentro de alguna de las sociedades, o tal vez en un futuro dentro de la misión, usted trabaje para Dios. No lo haga por competir, porque tal vez le puede funcionar un tiempo, pero luego, amados hermanos, todo lo que está en nuestro corazón se sale a relucir con nuestros actos, cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros somos, cómo nosotros nos comportamos. Y Dios lo conoce todo, amados hermanos. Pueden tener 2, 3, 5 años o algún cargo, pero si no lo hacen de todo corazón, Dios llega un momento donde desecha a esa persona, donde lo saca de ese cargo y pone a una persona que verdaderamente puede y tiene el amor de servir. Para que una persona esté en un cargo es porque tiene el don de servicio, el de servir, se agrada, se complace en servir a otros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la voluntad de Dios es, amados hermanos, quien prima en las personas que están ejerciendo hoy en día dentro de nuestra iglesia o como misión algún cargo. Gloria al nombre del Señor. 3. Hay una pregunta acá. ¿Hay algún miembro inútil? Según 1 Corintios 12, 20 a 22, ahí hay una comparación, ¿no? Si tu ojo le dice para que tú no sirves al pie, por ejemplo, ¿no? No, todos somos útiles. Usted es una persona útil en la obra del Señor. Usted tiene que sentir que es una persona útil en las cosas de Dios. Usted diga, no, yo no, como no he estudiado, como no tengo estudios, no voy a servir. Sí va a servir usted. Usted sirve para Dios. 4. ¿Cuál es la responsabilidad de cada cristiano para con los demás? 1 Pedro 4:10 es ministrar los dones que Él ha dado. ¿Amén? F. El gobierno de la iglesia. Vamos a leer. Dice, la autoridad dentro de la iglesia es de naturaleza primordialmente espiritual y no legal, aunque siempre sea necesario tener algún tipo de estatutos o reglamentos que permitan cumplir al mismo tiempo con las exigencias que establece la ley para las asociaciones religiosas, como es la figura legal de la iglesia. Recordemos que nuestra iglesia está inscrita en registros públicos. La Biblia nos manda obedecer a la ley en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Lo vamos a encontrar en Hechos 5:29. El pastor, y en Romanos 13, no sométase toda autoridad, toda persona a toda autoridad, porque no hay autoridad sino expuesta por Dios. El pastor es el guía espiritual de una iglesia local y tiene la responsabilidad de proveer el alimento espiritual, guiar y adiestrar a los creyentes de su congregación, preparándolos para el ministerio. Le guste o no le guste, en cada iglesia local hay una autoridad espiritual y esa autoridad es nuestro pastor. Todos estamos sujetos a nuestro pastor, o todos deberíamos estar sujetos a nuestro pastor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer Efesios 4:11, quienes han sido dados por Dios a la iglesia para su edificación. Ahí encontramos los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. 1 de Pedro, la función del pastor, la responsabilidad del pastor o de los pastores de las iglesias es apacentar la grey de Dios. Y en Hebreos 13, ¿cuál es la actitud de la iglesia para con sus pastores? 2 palabritas: obediencia y sujeción. Pero a veces llegan a la iglesia o llegamos a la iglesia de diferentes formas o estilos de vida. Personas que de repente en su hogar no les ha gustado obedecer, no les ha gustado sujetarse, les ha costado, han sido rebeldes y así llegan a la iglesia.
Por eso decía hace un momento, ¿no? La iglesia está constituida por diferentes personas de diferente edad, sexo, condición. Y amados hermanos, muchos llegamos a la iglesia con diferentes costumbres, con diferentes formas de pensar. Y a veces cuando se nos enseña la palabra de Dios o se nos trae un tema, como que hace un cortocircuito en nosotros, ¿no? Y nos quedamos ahí, a veces algunos se quedan inconscientes, ¿no? De que hay cosas que tiene que dejar, cosas que tiene que hacer, cosas que tiene, amados hermanos, que en ese aspecto obedecer a Dios, obedecer a la palabra de Dios, y a veces a algunos no les gusta y se van. Me voy a otra iglesia. Y así están como errantes de iglesia en iglesia, buscando dónde le van, como se dice, a dejar que haga toda la pataleta que le gusta hacer. ¿Amén? Pero la iglesia es un lugar donde Dios permite congregarnos para regenerarnos, para cambiarnos. Yo creo que acá todos hemos llegado con diferentes costumbres, con diferentes formas de vivir, con diferentes formas de conducirnos. Y todos y cada uno de nosotros, cada día vamos cambiando, vamos dejando lo que no le agrada a Dios y haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. Y las ordenanzas en la iglesia, acá mencionamos dos, que es el bautismo y la Santa Cena. Para resumir, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, sabemos que es el bautismo, es la condición en la cual el creyente de una manera pública confiesa su fe. Amén. Hace que en este aspecto el simbolismo del bautismo, ¿no? Es sumergido, donde es sepultado su vida pasada y es, amados hermanos, llevado a vivir una vida nueva en Cristo. Amén. Ese es un simbolismo también de lo que es el bautismo. Y, amados hermanos, la Santa Cena o la Cena del Señor, que, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo la instituyó para que se haga recordando su muerte. Amén. Tiene participación, los cristianos que son bautizados son aquellos que pueden participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor, cristianos que están orando, ayunando, congregando, que están haciendo la voluntad de Dios, son aquellos que tienen, por así decirlo, el privilegio de participar en una Santa Cena. Gloria al nombre del Señor. La forma de la administración pues es con el pan, o en este caso con la galletita sin levadura, y el vino que es el jugo de las uvas. Gloria al nombre del Señor. Hay un versículo ahí para memorizar y con eso terminamos. ¿Ven? Capítulo 17 del versículo 21 y Hebreos 10, 25. Recordemos nuestro tema, una nueva familia, la iglesia. Y la oración de Jesús era, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender y a comprender que hasta el día de hoy pertenecemos a una nueva familia. Usted tiene una nueva familia acá, donde todos somos hermanos, donde todos nos amamos, donde todos tenemos que andar en unidad, donde todos tenemos diferentes funciones, donde todos tenemos mucho que dar. No hay persona que no sirva en las cosas de Dios, solo está en que usted pueda descubrir en qué área usted puede servir a nuestro Dios. Amén. Nos ponemos en pie y oramos a Dios para agradecerle por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de poder aprender de tu palabra, Señor. De poder, bendito Dios, a través de ella, Señor amado, bendito Dios, ir descubriendo, Señor, formas en las cuales tú anhelas, Señor, que nosotros entendamos que tenemos que servirte, Señor, en las cuales, bendito Padre Celestial, hoy hemos aprendido, Señor,
esa oración preciosa, Señor amado, que tú hacías, en el cual pedías a tu Padre que sean uno como Él y tú lo eras, bendito Padre Celestial. Y hoy en día también esa es nuestra oración, que nos ayudes como iglesia local, Señor, a andar en unidad, a andar en transparencia, a andar en verdad, a amarnos los unos a los otros, en ser humildes, en soportarnos con paciencia, Señor. Oh bendito Dios, oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque cada día tú vas cambiando nuestra forma de ver las cosas, vas cambiando, bendito Dios, oh Padre Celestial, nuestras vidas para alabanza de tu nombre, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y todo lo que hemos podido leer, escuchar y aprender en esta mañana, lo podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas y con las personas que de una u otra manera podamos, Señor, relacionarnos, bendito Dios. Gracias te damos en esta hora, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.